Y estos días han sido increíbles, créanme que sí. No esperaba tanto, pero Dios se manifiesta como Él quiere. Cuando llegamos, una hermana me abordó, su nombre es Solemne. Y ella me dijo: pastor, quiero que usted lea y quiero compartirle estas líneas que el Señor me regaló. Y quiero usar estos minuticos, un minuto, para que ella nos pueda leer de su propia agenda el día y la hora en que Dios le regaló esta palabra profética para esta casa. ¿Dónde está Solemne? Ah, ahí está. Come on, ven. ¿Por qué hago esto? Porque la palabra profética nos enseña que hablen dos o tres y que puedan examinar la palabra profética. Y esto afirma el testimonio en la persona, pero también afirma el testimonio para la iglesia. ¿Qué fecha tiene ese escrito tuyo? (23/4 del 2025). ¿Tienes hora? 7:30 de la noche. ¿Qué día? 23. ¿Y el Señor qué te dijo que escribiste? Despertad. Esta es una palabra que el Señor me dio para Bruce, para el pastor Daniel y para el otro pastor. Ian. Despertad, despertad a los valientes de mi iglesia. Estoy levantando hombres y mujeres para este tiempo, para edificar a Jesucristo en medio de mi iglesia. Yo ya hubiera saltado de la silla. ¿Alguien puede saltar de su silla? Esto es solo para entendidos. Gracias, hermana Solemne. ¿Por qué he hecho esto? Las cosas del Espíritu no las entiende el hombre natural, las entiende el hombre espiritual. Yo no estuve de acuerdo con el pastor Bruce, ni con el pastor Ian, ni el pastor Otto en cuanto a los temas o sesiones que debíamos hacer. Sin embargo, usted notará que hay una secuencia y una conexión, una tras otra y tras otra. Inclusive estaba programado que yo iba a ir en la segunda sesión y ahora estoy temblando aquí en la primera. Por causa de esto, de esta palabra profética para esta casa y para el ministerio en esta ciudad y en Venezuela, seguimos entonces nuestra sesión, la parte 2. Hablábamos acerca de los evangelios, el centro de los evangelios, sus colores, sus objetivos y qué impacto tiene en nuestra vida como iglesia. Ahora, si usted me acompaña al libro de los Hechos, nosotros tendremos que ver hoy la manifestación del reino de Dios en el libro de los Hechos. Y usted va a ayudarme a predicar, usted va a ayudarme a enseñar. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? ¿Y quién era Lucas? Un médico. Entonces aquí son las cosas que empiezan a aparecer curiosas, empiezan a aparecer de una manera extraordinariamente sobrenatural de Dios para los hombres. Dios puede usar tanto a Nicodemo como a Lucas como al gran pecador que estuvo al lado de la cruz en Jesús. Dios puede usar a cualquier persona. Esto no es exclusivo de los ministros. Nosotros no tenemos una cajita mágica, no tenemos alas. Somos de carne y hueso. Pero una cosa sí hacemos, dijo Pablo, nos extendemos adelante al supremo llamamiento, escuchando la voz del Espíritu y queriendo caminar día a día al lado de esas pisadas, siguiendo sus pisadas.
Así que el autor del libro de los Hechos, por los años se ha dicho que es Lucas. Y en Lucas entonces vemos un libro llamado Hechos, cuya traducción es práctica. La primera cosa que quiero dejarle esta mañana es que cada uno de nosotros tenemos que hacer práctica. Cada uno de nosotros tenemos que hacer praxis. Jesús dijo: no quiero solamente oidores, sino también praxis, práctica. ¿Cómo ocurrirán las sanidades si usted no pone las manos u ora por los enfermos? Yo no fui. ¿Cómo podrás hablar en lenguas si no abres tu boca? ¿Cómo podrás profetizar si no escuchas la voz del Espíritu? Tenemos que hacer prácticas y dinámicas día a día, esforzándonos al propósito de lo que Dios ha depositado en nosotros. Por eso la práctica de la iglesia primitiva del libro de los Hechos era un día a la vez. Dile a cada uno del que está a tu lado: un día a la vez. ¿Cuántos días tienes para vivir a la vez? ¿Cuántos? Uno. Tú decides si te amargas, tú decides si lo vives con el gozo del Señor. Tú decides si coges las promesas de Dios y las vives, o vives a tus propios propósitos. El libro de los Hechos nos enseña entonces el propósito de Dios práctico en acción de la mano del Espíritu Santo. Por eso veo que la palabra profética de despertar hombres y mujeres valientes para el movimiento de lo que Dios quiere es perfecto. Encaja en todo lo que Dios está queriendo hacer en esta nación, en esta ciudad y en el mundo entero antes de que Él vuelva a la tierra. Porque necesitamos movimiento. Dice la Biblia, el libro de Génesis capítulo 1 en el verso 2, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué pasa? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios siempre ha estado en una praxis, en un movimiento, en un hacer en la vida de Jesús, en los discípulos, en la iglesia primitiva. ¿Y en qué momento nos detuvimos? ¿En qué momento la iglesia paró con el movimiento del Espíritu de Dios? Cuando creímos nuestras propias ilusiones y no escuchamos su voz, y cuando quisimos construir nuestros propios reinitos y no el reino de Dios aquí en la tierra. Aló, los silencios me preocupan. El libro de los Hechos tiene dos partes. Capítulo 1 al capítulo 12 nos presentan una iglesia primitiva de Palestina. Y si usted tiene su Biblia, puede tomar sus notas ahí, o en su agenda, o en su tablet o celular, no sé. Estos primeros 12 capítulos están presentando una iglesia primitiva con todas sus características. Si usted pasa a los capítulos 13 al 28, usted va a ver cómo nos narran cómo el evangelio se extiende y se expande hacia el oeste, y cómo las promesas de Dios llegan a hacerse efectivas en el mundo pagano. Quiero que hablemos de matemática básica. Capítulo 1 al capítulo 12, ¿cuántos capítulos hay? 12. Ahora del capítulo 13 al 28, ¿cuántos hay? 16. ¿Están todos de acuerdo? 15. Bueno, dejémoslos en 15 y medio. Vemos 12 capítulos orientados ¿a qué? A presentar la iglesia primitiva, su desarrollo, lo que hacía y demás. Pero vemos más de 12 capítulos dedicados al movimiento de la iglesia de Dios. ¿Cuál es el porcentaje entonces que el Espíritu Santo espera de nosotros para movimiento? ¿Aló?
Muy pocas estadísticas y números. Yo soy de profesión economista, así que me gustan mucho las estadísticas. Muy pocas estadísticas hacemos en nuestra iglesia. ¿Cuántos pastores tenemos aquí? Levánteme en su mano, por favor. Gracias, 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 gracias. Si yo preguntara hoy, ¿cuál es la edad promedio de tu iglesia? ¿Cuál sería el número que usted me diría ya? Entre 40 y 50, ayer. ¿Quién me levantó la mano por aquí? ¿O por aquí? 35. ¿Quién da más? 20. 20, 25. ¿Qué más? 40. ¿Quién más? 45. Si usted hace los análisis poblacionales y después mide cuántos hombres o cuántas mujeres y lo compara contra los números que me acaba de decir, entonces notará la probabilidad de vida de su iglesia y el relevo que viene subiendo. Y eso nos habla de alertas que debemos tener. Alertas que el Espíritu Santo está hablando a través de los números sencillos para que la iglesia se movilice a la renovación de la próxima generación que llevará las banderas de la generación del fuego del Espíritu Santo de Dios. Es el despertar de los valientes, como está la palabra profética establecida. Es el despertar del valle de los huesos secos de Ezequiel. Es el despertar del Espíritu Santo en la iglesia de hoy para que haya el cumplimiento del libro de Joel sobre nosotros. Yo le pido al Señor que no cierre mis ojos antes de que yo vea el cumplimiento de Joel. ¿Alguien comparte eso? Será asombroso escuchar a los ancianos que soñarán ¿qué? ¿Y a los niños? Entonces, ¿dónde están esas cosas? Pero el movimiento de la iglesia del libro de los Hechos empieza con una promesa de Jesús antes de ascender, capítulo 1. Entonces hemos visto que del 1 al 12 está el desarrollo de la iglesia del libro de los Hechos. Empieza en el capítulo 1 hablándonos de la promesa del Espíritu Santo que Jesús en el primer tratado habló acerca de estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús hizo algo interesante aquí para nosotros, que es lo que nuestra vida debe tomar como modelo. Dice el libro en el versículo 2 que Jesús dio mandamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? Tenemos que revisar cuáles son los mandamientos o cuál es la predicación que nosotros estamos dando para la iglesia. Si estamos construyendo diosesitos pequeños, o si estamos construyendo paja, heno, madera, como ya se predicó. Pero la orden y el ejemplo en Jesús es que Él dio mandamientos por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios trata con el hombre, trata con cada uno de nosotros, esa palabra se vuelve espíritu y vida, impacta la vida, y esas vidas transformadas pueden impactar a más generaciones. ¿Quieres que esos números mejoren? 20 años, 25 años, 18 años, 10 años. Entonces tendremos que trabajar con la voz del Espíritu Santo, con el mandamiento del Espíritu Santo, para que la iglesia vaya creciendo, la iglesia vaya desarrollándose y sobre todo tengamos una generación de relevo. Camino diferentes iglesias, así como el equipo, por muchos lugares, y hacemos diferentes preguntas. Y también les digo que los silencios me preocupan. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo acerca de esas generaciones? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo acerca de esos números?
¿Cuál es la impresión del Espíritu Santo en tu vida para poner por obra, para ejercitar? Y así podríamos hacer más preguntas. ¿Cuántos de tus equipos son emprendedores? Fíjate que ayer nos invitaron a cenar. Y cuando probamos estas fajitas, wow, había una sazón tan extraordinaria que yo le dije a los hermanos allí: ¿quién hizo esto? Esta persona debería hacer un emprendimiento ya. Debe creer en lo que Dios ha depositado en su ser. En la voz de lo que escucho del Espíritu, así deberíamos escuchar qué es lo que tiene la iglesia dentro. Porque la Escritura nos muestra a través del libro de los Hechos que toda la iglesia estaba comprometida con ideas, con inversiones, con el desarrollo de la obra del reino de Dios y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es movimiento. Movimiento no tiene que ver solamente con adoración, no tiene que ver solamente con la enseñanza, tiene que ver con el alcance de nuestro prójimo. Tiene que ver con el alcance de aquel que está enfermo en el hospital, en la cárcel, en la vecindad. Muchas veces llegamos al templo y ni siquiera saludamos a nuestro vecino de al lado. ¿Aló? Claro que eso solo pasa en Colombia. Necesitamos despertar. Necesitamos mandamientos por el Espíritu Santo, porque Él nos ha escogido. Hoy estás aquí, estamos aquí porque Él nos ha escogido y nos ha dicho: mío eres tú. Mío eres tú. De esa manera cada uno de nosotros podremos seguir avanzando en todo lo que Él tiene para nosotros. La tercera cosa que quiero mostrarle es que Jesús y todo el libro de los Hechos está hablando de una palabra que es neuma, espíritu. Neuma aparece 105 veces en los 4 evangelios. 69 veces aparece en el libro de los Hechos. 161 veces aparece en las epístolas de Pablo y 50 veces en otros lugares. Neuma. Yes. Neuma. ¿Por qué tendremos tantas veces? Los detalles en la Escritura son muy importantes. Y la palabra está deteniéndose a nosotros mostrarnos que la iglesia primitiva y la iglesia de hoy sin neuma no puede caminar. No puede andar. Tenemos que ir al libro de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Había un gran ejército, pero estaba muerto, sin vida, sin aliento. Solo hasta el momento en que el Rúa de Dios vino, entonces ese aliento de vida entró y todo tomó movimiento y se escuchó un gran ruido. ¿Usted recuerda el pasaje? Que se escuchó un gran ruido y todos los huesos se juntaron y se levantaron, un gran ejército, pero estaban muertos hasta que vino el Espíritu de Dios. Podremos tener grandes templos bien acondicionados, pero si Él no está, ¿de qué nos sirve? Podremos tener muchas comodidades o sabernos expresar o cartones colgados en las paredes, pero ¿de qué nos sirve si Él no está? Cuando viene el neuma de Dios sobre nuestras vidas, entonces todo cambia. Preguntémosle al valle de los huesos secos y tendremos respuestas. La iglesia naciente entonces, los apóstoles y los discípulos del momento, que eran alrededor de 500, están en el modo espera, luego de que su líder, maestro y salvador ha partido, ha ascendido al reino de los cielos, de que se cumpla la promesa, de la promesa de que había hablado. Y entonces aparece el capítulo 2. Jesús les habló que iban a recibir poder, verso 8 del capítulo 1. Les habló por mandamientos por el Espíritu. Fue ascendido a los cielos. Los ángeles hablaron a los discípulos y le dijeron que asimismo iba a regresar. ¿Qué hacen varones mirando al cielo? Este mismo que se ha ido, este mismo ha de volver.
¿Cuántos esperamos al Señor? ¿Y el resto a quién? ¿Cuántos esperamos al Señor? Es distinto. El movimiento del Espíritu hace en la iglesia primitiva cosas extraordinarias. Capítulo 2, libro de los Hechos, acompáñenme ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, que es la cuarta fiesta, estaban todos unánimes juntos. Jesús estuvo 40 días con ellos, 10 días después llegó el Pentecostés, 50 días, y entonces la promesa viene de repente del cielo. Pero la iglesia está haciendo algo curioso. Mire lo que dice la Escritura. Ellos se quedaron ahí conforme la orden del Señor en el aposento alto, esperando la promesa. Eran alrededor de 500. ¿Y cuántos finalmente recibieron la promesa? Matemática básica. ¿Cuántos? 100. Entonces 500 menos 120, ¿cuánto es? 180. 380. Ok. Entonces vamos a jugar con las matemáticas. ¿Cuánto porcentaje es 380 de 500? Tengo una iglesia de 500. Se me van 380. ¿Cuánto porcentaje es? 66. 76%, entre el 70 y 76%. ¿De cuánto quedó esa iglesia, querido pastor? De 120. No todos permanecerán. Aló. ¿Sabe que nuestras preocupaciones como pastores es que la iglesia se empiecen a ir las ovejas? Y entonces intentamos retenerlas por todas las partes. No lo mire de esa manera. No le hable de esa manera. Y empiezan a convertirse casi que en intocables. Claro que eso solo pasa en Colombia, Pastor Otto. Pero se irán algunos, porque no todos los llamados van a permanecer. Pero lo extraordinario es que de 500 que se consideraba una gran iglesia, bajaron a 120. Pero una vez el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva, vemos a un Pedro predicando el evangelio. Y entonces la iglesia pasó a ¿cuántos? 3,000. Entonces vamos a jugar matemáticas otra vez. De 120 ahora a 3,000. ¿Cuánto es el aumento en porcentaje? La calculadora del celular. ¿400%? 2.500%. ¿Quién da más? 3,000. ¿Quién va más? El porcentaje de ausencia o de deserción del 70%, que es natural del esfuerzo humano, no es comparable al porcentaje de lo sobrenatural sobre nosotros. Realmente necesitamos el neuma de Dios y la iglesia va a dispararse, la iglesia va a acrecentarse, la ciudad va a ser ganada, el reino de los cielos será establecido en la tierra. No hay otra alternativa. Usted podrá leerse los libros de crecimiento y asistir a todos los seminarios que usted quiera, pero sin el neuma de Dios, un día te vas a cansar. Y si Él es el Señor de la iglesia, entonces, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pedro predica bajo la unción del Espíritu, porque escuchó a su maestro que le dio mandamientos por el Espíritu. Esto nos habla de la regla que cada uno de nosotros debemos tener. Hablábamos en la mesa con el pastor Bruce acerca de cultura del reino. Muy pocas iglesias tienen cultura de rendición de cuentas. El silencio me preocupa. Y como pastores mucho más. Deberíamos tener la oportunidad y la confianza
para poder generar esa clase de cultura en nuestras iglesias, porque nuestros jóvenes lo necesitan, nuestras familias lo necesitan, nuestros hombres y mujeres lo necesitan, y nosotros como ministros lo necesitamos. Lo que recibimos del Espíritu, eso impartimos. El principio es: nadie da de lo que no tiene. Si tú has recibido del cielo y has escuchado lo del cielo, transmitirás eso a la iglesia, y la iglesia será avivada, la iglesia será empoderada, la iglesia tendrá el sentido hacia dónde debe correr. Pedro había pescado toda la noche y el Señor le dijo: láncela para el otro lado, hágalo para el otro lado. Y él dijo: bueno, he pescado toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. ¿Y qué tuvo que hacer? Llamar a otras barcas, porque la pesca era tan milagrosa. Tú tienes que echar la red en el Espíritu al lado donde Él te va a decir, y todo va a acontecer. La iglesia del movimiento del Espíritu Santo algo va a hacer en nuestra vida. Usted está viendo a un hombre que no tiene recursos, pero tiene delante de usted a un hombre que tiene un padre con los recursos. Un paréntesis pequeñito. Vinimos con mis padres desde Bogotá a Bucaramanga, llamados al ministerio hace 50 y algo de años. En fe, yo sé que es un desayuno o un almuerzo o una cena con solamente agua de panela. Yo sé que es pasar necesidad en el ministerio, en la iglesia. Yo sé que es que los hermanos hablen de los pastores porque pensaron que un niño no entendía. Yo sé que es todo el movimiento del ministerio. Y entonces le dije a Dios: yo no quiero eso para mi vida, ni para mis generaciones. Yo te amaré, le ayudaré en algo, pero eso yo no lo quiero para mí. Pero con cuerdas de amor me sedujo. Y me sedujo. Y entonces estoy aquí. Porque el escuchar la voz hace el movimiento en nosotros y nos atrae a la acción de lo que necesitamos hacer. Si nosotros hiciéramos otra vez números, ¿con cuánta frecuencia escuchamos la voz del Espíritu en nosotros? ¿Con cuánta frecuencia nosotros caminamos de acuerdo a lo que Él nos está diciendo? ¿Planeamos con su voz? ¿O planeamos con nosotros para después decirle: queremos hacer esto? ¿O recibimos lo que Él tiene para nosotros? Pedro, ¿cómo murió? Crucificado e inverso. Yo me pregunto, ¿hasta dónde estaríamos nosotros dispuestos a hacer por Jesús? No haríamos nada si no estuviéramos llenos del Espíritu. Usted ve a un hombre, Esteban, lleno del Espíritu, siendo sacrificado. No con piedras pequeñas y no con sonrisas en los labios, ¿o sí? Pero él dice en el momento de su muerte, libro de los Hechos, que vio el cielo abierto. ¿Y qué más vio? ¿Y qué más vio? Ayúdeme a predicar. ¿Y qué era el Hijo del Hombre? ¿Y qué hacía ese Hijo del Hombre? Wow, eso es una revelación poderosa para el Espíritu y del Espíritu. Eso da el valor de soportar cualquier piedra. Eso da el valor de ser rota su cabeza. Eso da el valor para pasar de este mundo a la eternidad al lado del Hijo de Dios. Es por el Espíritu de Dios que podremos enfrentarnos. Dice la palabra en el libro de Hebreos, el libro de la fe, capítulo
11, de que hombres fueron aserrados por su fe. Fueron muertos por fieras. Pero también ellos acallaron bocas de leones y recibieron sus muertos por causa del neuma de Dios en la iglesia primitiva. No en grandes hombres como Pedro y Pablo, sino en nombres sencillos que no están, pero están sus hechos. Déjame decirte, un día nos iremos de esta tierra y no diga que se irá con nada, se irá con sus obras. Con lo que se está escribiendo de tu historia aquí en la tierra. Y yo le dije un día a Dios, si en algo te sirvo, yo quiero dejar marcada mi historia en ti, por ti. Pero ese fuego solamente es por el neuma de Dios. Es el poder de Jesucristo en la impartición de su Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, aunque quieran intimidarnos, al ir al sello, Él nos da el coraje de pararnos. El Señor es mi pastor y nada nos faltará. Que aunque tengamos que entrar en el horno como Daniel, como sus amigos de Daniel, y que lo hiervan 7 veces y nos metan en el fuego, saldremos vivos. ¿Por qué? Porque siempre hay un cuarto, y el cuarto es como el Hijo de los dioses. El Hijo de Dios está contigo y el Espíritu de Dios te da su poder y su unción para que puedas hacer el trabajo. Es lo que ocurre en la iglesia primitiva. Usted acompáñeme al capítulo 3 y entonces va a encontrar la vida de los primeros cristianos. 2:43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué cosa ocurre? Léalo ahí en su Biblia. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según su necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! Igualito a nosotros hoy. Debemos llamar las cosas que aún no son como si fuesen. La comunidad primitiva, guiada del Espíritu, no dice decir suyo nada, porque el corazón natural del hombre pecaminoso es, todo es para mí, para mí, para mí. Pero cuando la iglesia guiada por el Espíritu entiende que su orden es ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, entonces la iglesia invertirá todo para que el nombre de Jesús y el reino de los cielos sea establecido en la tierra. Y todo lo tenían en común. ¿Con cuánta frecuencia compartimos el pan con alguien? ¿Con cuánta frecuencia vamos una milla más? ¿Con cuánta frecuencia podemos dar más de nosotros? Porque siempre estamos esperando recibir. Pero el principio es este: el que da, recibe. Porque todo el que siembra, cosecha. Y necesitamos aprender los principios del Espíritu para la iglesia hoy, para nosotros. Si usted ve el capítulo 3, el desarrollo de la iglesia, nos faltan del 3 al 12 y después del 13 al 28. Veremos que está la curación del cojo. ¿Estamos de acuerdo? Ayer hablábamos un poquito acerca de esto. Pero hay una cosa que Pedro y Juan hacían a la hora de la oración, la hora novena. La primera hora para los judíos es las 6, ¿no? Entonces la hora novena, ¿cuál es? Las 3 de la tarde. Y él subía a la oración. Algo que la iglesia nunca dejó de hacer fue ponerse a buscar el rostro de Dios, orar. La iglesia tendrá siempre que volcarse a la oración. La iglesia tendrá que tener establecido, sean grupos masivos o grupos pequeños, la oración.
El altar siempre debía estar encendido. ¿Usted sabía eso? No solamente el del holocausto, sino también el del incienso. El del altar del incienso que estaba antes de entrar al lugar santísimo. Hagamos un recorrido por el tabernáculo entonces. Altar del sacrificio, en el lugar llamado atrio, lavacro o la fuente, todo esto en el lugar llamado atrio. Segunda parte, el lugar santo. Por la mano derecha estaba la mesa de la propiciación, por el lado de la izquierda estaba el candelabro o la menorá, y de frente estaría entonces el altar del incienso. Cada uno hablando de Jesús, tanto en su forma, materiales, funciones. Pero el altar del incienso que está antes del lugar santísimo siempre tendría que tener sustancias aromáticas especiales, dedicadas, con fórmula secreta que nadie podía copiar, hablando de la comunión de cada uno de nosotros a través de la oración, porque la oración que tú haces no es en vano. ¿Sabe en dónde queda depositada esa oración? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde? Y si no tenemos ahorritos ahí, ¿qué va a ocurrir? El altar de cada una de nuestras congregaciones nunca debe apagarse. El Espíritu Santo les guiará en la oración, en la intercesión, en la guerra espiritual, en lo que sea necesario para que el altar esté encendido. Y entonces una iglesia con la luz encendida no se esconde, sale y se hace visible. Y las señales y los prodigios les acompañan. Y la visión del Espíritu empieza a contagiar una iglesia. Muchas de las frustraciones como pastores son esas, que nos toca de electricistas, pintores, barredores, recolectores de ofrenda, el piano, cantar. Y qué difícil es movilizar los equipos a la acción. Pero vemos el caso de Moisés. El Señor tomó del espíritu de Moisés y lo insertó en los 70. ¿No es eso así? ¿No dice eso la Escritura? Necesitamos equipos de donde la recepción del espíritu del neuma en nosotros sea impartido en ellos, y entonces todo cambiará. La función de Moisés era estar con el Señor y transferir todo eso de él, del Señor en él, para todo su equipo. Estamos en esas transferencias, estamos en esa actividad, porque usted encuentra a un Esteban que era un diácono, que servía a las mesas, después siendo un gran evangelista. ¿Con cuánta frecuencia buscamos dentro de nuestras comunidades, dentro de la iglesia, nuevos tesoros ahí escondidos? Estaba en Guatemala y estando en la predicación el Señor me habló acerca de una persona. Una dama estaba ahí en esa posición y entonces yo le dije: levántate, ¿cuál es tu nombre? Y ella me dio su nombre. Y el Espíritu Santo habló a mi voz y a mi oído y me dijo: dile que cante. Yo le pedí, en medio de una predicación: Señor, tú estás loco, ¿verdad? Pero en tu nombre voy a echar la red. Así que le pedí a la dama que se pusiera de pie y le dije que cantara. Fue angelical. Cayó una gloria extraordinaria. El pastor, yo volteé a mirar al pastor y le dije: pastor, ella canta. Y dijo: ni sabía que cantaba. La voz de Lily Goodman le queda en pañales, pastor Otto. Y estaba ahí, de frente a él. Cuando nosotros recibimos la impartición, podemos ver con ojos profundos los tesoros que Dios tiene en medio nuestros, capacitarlos y transferirles todo lo que Dios nos está dando para que ellos sean enviados. Y entonces ellos serán mejores, llevarán la gloria postrera más alto de lo que Dios quiere en nosotros. ¿Vendrán dificultades? Claro que sí. La oposición del infierno vendrá.
Usted encuentra el capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio, y en otras diferentes ocasiones la oposición, pero vas en buen camino. Pero déjame decirte el principio: la luz siempre va a ganar. No, usted me ha entendido. La luz siempre va a resplandecer. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y si esa luz por su Espíritu, esa flama del Espíritu está en nosotros, nada nos puede apagar, solo tu decisión. Necesitamos avanzar en esa búsqueda. Necesitamos salir de nuestros formalismos y escuchar más la voz del Espíritu, más la voz de la tórtola, de la paloma en nuestra vida, porque el tiempo de la tórtola ha llegado. El tiempo de una nueva canción ha llegado. El tiempo de una nueva exposición por el poder y la unción del Espíritu ha llegado. El tiempo de la cosecha está lista. Entonces enviemos obreros a la mies para recoger la mies, porque el Señor está con nosotros. La iglesia primitiva entendía esto. Verso 31 del capítulo 4. ¿Cuál era la confianza y el valor de estos creyentes? Aunque habían amenazas, en el verso 29 dice: Señor, mira sus amenazas, pero haz algo. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu amado Santo Hijo Jesús. Wow, qué oración tan diferente. Las oraciones que escuchamos, claro que no en San Cristóbal, sino muy lejos. Señor, Señor, me, all for me, y me. Pero no escuchamos un rugido de un león. Pero no escuchamos ni vemos ojos de águilas. ¿Dónde están esos valientes? Despertemos los valientes mediante el neuma del Espíritu de Dios, y entonces las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar apertura de la cárcel. Echar afuera a los demonios y hacer que el reino de los cielos sea establecido en la tierra. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya no eran solamente discípulos, ya era una iglesia completa. Quiero que imagine esto, Pastor Otto. ¿Cuántas personas tenemos hoy aquí? No sé los números. 100, 130. Imaginen, pastores, aquí presente este mismo número, puerta a puerta, donde el Señor sana, libera, bautiza. ¿Aló? ¿Usted puede soñarlo? ¿O puede experimentarlo? Son los desafíos del Espíritu para nosotros. ¿Cómo una iglesia primitiva en el Coliseo romano podía pararse en medio y esperar que un león viniera a arrebatar sus hijos? Y se mantenían de pie. No estoy hablando de muchos años atrás. Pero una cosa hicieron: amaron al Señor sobre todas las cosas, y Él los ungió con su Espíritu y pudieron estar de pie. Dice la palabra: vendrán contra ti, caerán a tu lado, y Él es escudo alrededor de los que le temen y los defiende. Pero si hemos de pagar un precio, que sea por Él. Porque el que gana o pierde, el que pierde su vida, la gana. Cuando el Espíritu de Dios está con la iglesia, las cosas cambian. La pasión cambia, la visión cambia, las fuerzas se renuevan. Y empieza el movimiento de todas las cosas, y después ya no puedes pararlo. ¿Por qué?
porque todos han sido llenos del Espíritu Santo. Verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Wow. Cuando pedimos ofrendas o hacemos el servicio de ofrendas, qué sufrimiento. ¿O no, pastores? Sean honestos. Claro que eso solo pasa en Colombia. Pero cuando hay una iglesia entendida en los tiempos y en el reino de Dios, así sean 2 dracmas o 2 blancas, eso se multiplica en las manos del Señor y Dios hace cosas extraordinarias. Dios hace cosas extraordinarias. Días atrás teníamos planeado ya el viaje para Honduras con el equipo NCMI. Ya había cotizado los tiquetes y todo estaba listo. Estaba esperando solamente un poquito más de tiempo. Y a mi hija le hackearon su tarjeta. Y pagaron y pagaron y pagaron cosas. Y sabe que ese valor era casi idéntico al valor de los tiquetes. Me sentí tan frustrado. Lloré y le escribí al pastor Bruce: no voy a Honduras. No puedo ir, tengo que pagar esto. Uno u otro. Pero qué me decirle. Después de llorar y llorar, me fui al Señor y me dice: ¿por qué lloras? Y entonces yo le cuento: ay. El Señor tiene un sentido del humor tan grande que yo lo sentía reírse de mí, porque yo no me estaba dando cuenta quién era el que estaba delante de mí. Y entonces Él extendió su cetro de justicia. Y entonces ahora tengo tiquetes para Honduras y para Brasil. Él siempre va a hacer un milagro a aquellos que confían y son guiados por el Espíritu de Dios. Todo es posible. Yo no tenía para estudiar, ni siquiera una básica primaria. Éramos muy pobres. Pero el Señor me dio gracia, y una persona americana que nunca conocí, solamente vi una foto de ella una vez, pagó mi colegio básico en escuela privada. Yo era muy niño, no entendía. Después fui entendiendo con el tiempo. La escuela secundaria, entonces el Señor me llevó a estudiar a otro lugar. Y entonces hallé gracia en la trabajadora social y ella me becó todo el resto de la historia secundaria. Y entonces yo le dije: Dios, si fue básica y fue secundaria, yo no tengo para universidad. Y entonces un amigo de papá preguntó: ¿y tu hijo qué va a hacer? Y dijo: mandarlo a trabajar. Y él dijo: no, yo voy a pagar por él para que él estudie. Y él pagó mi universidad. Y estando en la universidad, el Señor me conectó a otra persona. Y él me preguntó: ¿y cuándo termina la universidad? Y yo ya le dije: bueno, en unos meses. Dijo: cuando termines me avisas. Y yo le dije: voy a terminar en esta fecha y te quiero agradecer por lo que has hecho y la amistad. Y me dijo: bueno, cuando termines vienes, te vas a especializar, yo voy a pagar por ti. Wow. Y yo quedé choqueado otra vez. Y entonces terminé eso y me dijo: ¿quieres más? Y yo le dije: ¿se puede? Dijo: sí. Bueno, estudia otra especialización más. Y entonces me dio una para mí y una para mi esposa. Y ella es especialista en finanzas y yo soy especialista en administración y gerencia de empresas. Entonces no me diga a mí que Dios no puede suplir algo que tú necesitas. Solo necesitas escuchar la voz de Dios y ir por el camino de donde Él tiene que llevarte. No me digas que Dios no te puede dar una propiedad, Pastor Otto. ¿Por qué?
porque Él nos regaló una propiedad a nosotros que es la que estamos, y Él hará algo por esta casa. Solamente escuchen la voz de Dios, dónde será, y Él va a hacer un milagro. No me digas que no es posible ser sanado, porque el Espíritu de Dios te sana. Hay alguien que haya sido sanado de asma, ese soy yo. Yo era un niño que no podía correr, o en Navidad era terrible por la pólvora. Hoy puedo correr, hoy la pólvora no me afecta nada. Pero cuando los médicos me auscultan, dicen: oye, doctor, me dice el médico, yo te escucho síbilas, creo que se dice. Sibilante. ¿Por qué? ¿Eres asmático? Porque eso es de las personas. Le digo: no. Respira. Estás bien, pero ¿por qué tienes eso? Y le digo: fue un testimonio de lo que fui y ahora ya no soy. Él es el sanador. Entonces no me digas que no es posible, si puedes creer de la mano del Espíritu de Dios. Y aunque vengan las tempestades y los movimientos que quieran detener la obra del Señor, el verso 33 del capítulo 4 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Será que hoy necesitamos algo de eso? ¿Será que hoy necesitamos preguntar por la senda antigua? ¿Será que hoy tenemos que dejar nuestros planes y adoptar los planes de Dios por su Espíritu? Los resultados de esta manifestación es convicción por el Espíritu. Los resultados de esta manifestación son arrepentimiento. Los resultados de esta manifestación es salvación. Los resultados de esta manifestación son bautismos, son recepción del Espíritu Santo en los dones, la activación de ministerios y transformaciones de vidas. Podríamos hablar de cada uno de ellas, pero ya no tenemos más tiempo. Pero estos son los resultados que uno encuentra a través de la Escritura. Son los resultados de escuchar la voz del Espíritu de Dios. Es la impartición del Espíritu para la iglesia. Si usted va al libro de Apocalipsis, para cerrar, verso 17, en su último capítulo, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Quiénes son los que dicen? ¿Quién? El Espíritu y la esposa. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la invitación del Espíritu. Ven. ¿Te puedes poner en tus pies? Sigamos ese mismo tono, mi querido doctor. Es tiempo de deponer nuestras cosas. Es tiempo de recibir convicción del Espíritu. No estoy hablando con niños espirituales, estoy hablando con hombres maduros en la fe. Ministerios responsables por las almas que hemos de dar cuenta delante de Dios.
Es tiempo de arrepentimiento, porque hemos hecho nuestras propias cosas. Es tiempo de ver la salvación del Señor sobre nosotros. Es el tiempo de ver nuevos bautismos. Es el tiempo de ver fructificación de los dones y de los ministerios en la iglesia. Es el tiempo de ver nuevas transformaciones de ciudades, aldeas, naciones. Pero todo empieza si tú quieres beber gratuitamente. I need you, Jesus. I need you, Holy Spirit. Hay alguien que quiera del río de Dios. Venga y beba gratuitamente. El altar está abierto. Venga y tome un lugar. Porque esto es para entendidos. Esto es solo para entendidos. Acérquese y beba del Espíritu tanto como quiera. Si como estás cómodo, es tu responsabilidad. Pero si tú deseas algo diferente, haces bien en estar aquí. Ven tal como eres. Ríndete a Él.